Buenos días. Este es el vídeo que os dije que os iba a subir diseccionando una sentencia sobre vulneración del derecho al honor, pues para que sepáis cuál es su estructura y, digamos, el contenido de la misma. Bien, la sentencia es la que os subí al aula virtual y cuando veáis este vídeo tenéis que tenerla delante para ir leyéndola conmigo. Básicamente lo que vamos a hacer es empezar desde la primera página viendo la estructura que tiene, los pronunciamientos que contiene y cuál es, digamos, la dinámica que sigue el tribunal y la metodología que sigue el tribunal para decidir si efectivamente ha habido una vulneración del derecho al honor. Esta sentencia está sacada de la página CENDOJ, C-E-N-D de dedo O-J. Si metéis eso en Google, os encontraréis con la página CENDOJ, que es el repertorio de jurisprudencia oficial del Consejo General del Poder Judicial. Es una página oficial donde están, pues, miles y miles y miles de sentencias de tribunales superiores de justicia y del Tribunal Supremo, y son muy interesantes porque en esa página hay un buscador donde, metiendo las palabras clave, vulneración del derecho al honor, delito contra la integridad sexual, podéis encontrar, digamos, todas las sentencias que haya sobre la materia que buscáis. En esa página lo que se hace es, por el tema de la protección de datos, eliminar cualquier dato relativo a la identidad del demandante, del demandado, para garantizar que la gente pueda consultar las sentencias, pero sin obtener datos personales, digamos, de los intervinientes. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la página 2 de la sentencia, que, bueno, como habéis visto, es una sentencia del Tribunal Supremo, es una sentencia que agota la vía judicial porque previamente a ella se ha acudido al juzgado de primera instancia, que es el primer juzgado que tiene competencia para conocer del pleito. Una vez que el juzgado de primera instancia ha dictado sentencia, se ha acudido a la Audiencia Nacional, perdón, Audiencia Nacional, Audiencia Provincial, y la Audiencia Provincial ha dictado sentencia resolviendo sobre el recurso que se presentó contra la sentencia del juzgado de primera instancia. Y una vez que esa sentencia ha sido dictada, lo único que queda ya es acudir en casación a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, presentando un recurso de casación, para que esta sala decida con carácter definitivo, pues, digamos, cuál es la solución adecuada al litigio que existe. En este caso, ya os adelanto que esto se refiere a una serie de noticias que se publicaron sobre un alto cargo del gobierno valenciano que, pues bueno, un alto cargo era una mujer, que en un contexto de situación de conflictividad con una antigua pareja suya, que ella quería que volvieran, y la otra señora, pues porque eran lesbianas, y la otra señora no quería retomar la relación, pues, en fin, tuvieron una serie de conflictos, hubo un abuso de poder por parte de esta señora que intentó utilizar sus influencias para coaccionar a la otra y obligarla a que volviera con ella, y se publicó en un medio de comunicación, y entonces esta señora pues demandó al medio de comunicación. Vamos a ver todo lo que sucedió. Bien, empezamos por la página 2. Antecedentes de hecho. En una sentencia, los antecedentes de hecho son el apartado que se refiere, digamos, al camino procesal que se ha seguido hasta llegarse a la propia sentencia. Es decir, en los antecedentes de hecho, de lo que se habla es de los principales hitos procesales hasta el momento de dictarse sentencia. La presentación de la demanda, la celebración del juicio, la celebración del juicio cuando es un recurso, como en este caso, que se ha dictado ya una sentencia, la celebración del juicio, el primer recurso que se puso. Básicamente los antecedentes, de hecho, lo que hacen es recapitular todo el camino procesal que se ha seguido hasta el momento de dictarse sentencia. Se presentó la demanda, se contestó, se señaló la fecha de juicio, en la fecha de juicio las partes alegaron lo que consideraron, se dictó sentencia, etcétera, etcétera. Bien, pues vemos aquí que dice la sentencia, que el antecedente de hecho primero se refiere a la tramitación de la primera instancia, es decir, ante el juzgado de lo civil, ante el juzgado de primera instancia. Se puso una demanda de esta señora, que la llaman Doña Cándida, evidentemente no es un nombre normal, no es un nombre, no es un nombre auténtico, sino que por protección de datos se lo han cambiado. Doña Cándida formuló demanda frente a don Joaquín, que tampoco es un nombre normal, que es el periodista que sacó la noticia,
nombre normal digo nombre auténtico, tampoco es un nombre auténtico, y la mercantil Federico Domenech S.A., que es la mercantil Federico Domenech es la empresa propietaria del periódico que sacó la noticia. En el suplico de la demanda, el suplico es la parte final de la demanda donde concretas lo que pides. En el suplico de la demanda solicita: se declare que los demandados han incurrido en intromisión ilegítima de los derechos al honor y la intimidad de la actora por razón de las noticias publicadas los días 23 y 24 de noviembre de 2015 en el diario, tampoco pone el nombre del diario, para que haya una protección de datos total y nadie pueda saber de dónde viene esto y cuáles son, digamos, las auténticas identidades de los implicados. Contra el diario quita el nombre, referidas en el hecho tercero de la demanda. Condene a los demandados a indemnizarles la cantidad de 30.000 euros. Condene a los demandados a publicar en el mismo periódico la sentencia. Esto se hace siempre porque cuando se ha vulnerado tu derecho al honor y tú quieres que la gente se entere de que efectivamente pues, te han tratado injustamente y han atentado contra tu honor, lo que tú haces es coger y pedirle al juez que condene a la empresa titular del medio de comunicación a publicar en el medio la sentencia, con la misma difusión que tuvo la noticia inicial. O sea que si la noticia inicial estuvo en primera página, la sentencia se tiene que publicar en primera página, para que se difunda con la misma intensidad la noticia de que se ha violado tu honor, con la misma intensidad digo, que la noticia que violó tu honor. Es decir, para así conseguir una reparación de tu imagen. Es decir, que la misma gente que leyó las injurias o las calumnias que había contra ti, pues lean que hay un juez que ha dicho que eso son injurias y calumnias, que no es verdad y que atentan contra tu honor. Bien. Y les condena a publicar la noticia y les condena en costas. Las costas son los honorarios del letrado del demandante. La condena en costas se produce pues cuando se produce una estimación total de la demanda, aunque el juez en algunos casos puede eximir del pago de las costas, aunque haya habido esa estimación total, si entiende que el caso era muy complejo y que había unas dudas muy serias de hecho o de derecho sobre el tema. Pero bueno, con carácter general, cuando te estiman totalmente la demanda, te condenan en costas. Y el objeto es, pues eso, es decir, que como tú tenías toda la razón, pues es injusto que tengas que pagar a tu abogado. Y entonces condenan a la otra parte a que pague a tu abogado. Bien, pues el juzgado de primera instancia dictó sentencia desestimando la demanda y le condenó a la demandante, a Cándida, al alto cargo del gobierno valenciano, a pagar las costas. Doña Cándida recurrió, vamos ya al antecedente segundo, ante la audiencia provincial, que estimó parcialmente su recurso exclusivamente en lo relativo al pago de las costas. Dijo: miren, este es un caso muy complejo y aunque tiene razón el periódico, no es justo que esta señora pague las costas. Entonces dejó todo como estaba, desestimó la demanda, en el sentido de decir que no había habido vulneración de su derecho al honor y que las noticias estaban bien hechas, pero eximió de pagar las costas a esta señora. Pasamos ya a la página 3. Antecedente tercero: interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. Esta señora puso el recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, y en el recurso extraordinario por infracción procesal planteó los siguientes motivos. Al amparo del artículo 469.1 apartado cuarto LEC es la ley de enjuiciamiento civil, pero esto no lo vamos a ver. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el artículo 218.2 infine, infine es al final, el último párrafo, de la ley de enjuiciamiento civil por error patente y valoración arbitraria en la determinación del puesto funcionarial de doña Cándida. Esto se pone cuando la sentencia, este motivo de recurso se alega, cuando la sentencia que recurre comete un error de bulto. Es decir, cuando siendo evidente que un dato es A, la sentencia dice que es B y hay documentos y elementos de prueba incontestables que demuestran que el juez se ha equivocado y que lo valoró mal. Segundo motivo de recurso: al amparo del artículo 469.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los artículos 216 y 217 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por error patente en cuanto al hecho de haberse dictado auto de sobreseimiento libre por inexistencia de los hechos denunciados y objeto de publicación. Esto veremos después, que le imputan a la jueza otro error en relación con un procedimiento penal paralelo que hubo, que aquí no eran los periodistas los que estaban implicados, era un procedimiento penal derivado de que esta señora agredió a su novia, bueno, a su exnovia. Y entonces hubo un procedimiento penal y lo que dice el abogado de esta señora, de doña Cándida, del alto cargo del gobierno valenciano, es que se han equivocado a la hora de valorar ese hecho.
porque hubo un auto de sobreseimiento libre. Eso lo veremos más adelante. Nuevamente es lo mismo. Error patente, error de bulto en la valoración de la prueba que se imputa al juez de primera instancia. Bueno, al juez de primera instancia, a la audiencia provincial en este caso, que era juez de segunda instancia. Motivo tercero. Al amparo del artículo 477.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No, perdón, me he pasado. Esos eran los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal. Que el recurso extraordinario por infracción procesal es un recurso que pones cuando se han producido vulneraciones flagrantes de la ley procesal que atentan contra tu derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y te colocan en una situación de manifiesta indefensión. En fin, es decir, eso, ya digo, son casos extraordinarios, como por ejemplo que se haya producido un error manifiesto en la valoración de la prueba y se estima muy poco. Entonces, estos dos elementos, estos dos errores en la valoración de la prueba, son los que motivan el recurso extraordinario por infracción procesal. Y luego pasamos ya al recurso de casación. Es que, bueno, esto no lo vamos a estudiar, pero cuando tú pones un recurso ante el Tribunal Supremo en vía civil, puedes presentar recurso de casación o recurso extraordinario por infracción procesal. El recurso de casación se centra en el fondo, en vulneración de derechos fundamentales sustantivos, como el derecho al honor en este caso, y el recurso extraordinario por infracción procesal se centra en la forma, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva porque el juez ha cometido defectos gravísimos en la tramitación del procedimiento o en el dictado de la sentencia, que en este caso serían pues, los errores manifiestos en la valoración de la prueba. Y si ponen los dos recursos, se pueden tramitar acumuladamente. Y en un mismo escrito decir, mediante este escrito pongo recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. Bien. Bueno, ya hemos hablado de los dos motivos del recurso extraordinario por infracción procesal y ahora pasamos al recurso de casación. Motivo primero. Al amparo del artículo 477.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, esta ley es la ley que regula el derecho al honor, que concreta su contenido. Esta ley la veremos en las clases siguientes. En relación con los artículos 18.1 y 22.1d de la Constitución, por considerar que la existencia de denuncias exime al informador y al medio de todo deber de contrastar los hechos, cuando el contenido de la noticia no es la mera presentación de la denuncia, sino el relato de hechos denunciados. Lo que viene a decir es, se ha vulnerado el derecho al honor de mi cliente porque estos señores, los del periódico, han elaborado la noticia imputándole todo lo que le han imputado, que agredió a su exnovia, que le amenazó, que le dijo que le iba a hundir, que ella era muy poderosa y que iba a utilizar todo su poder para hundirla, porque había una denuncia ante la policía. Es decir, entonces, lo que le imputan al medio es, ustedes han publicado esta noticia exclusivamente porque se puso una denuncia ante la policía por parte de la exnovia y es su único elemento, su única base, su único elemento de prueba para acusar a mi cliente de estas cosas tan graves. Y no han cumplido con su deber de diligencia periodística, con su código deontológico, porque no se puede elaborar una noticia tan grave, imputando unos hechos tan graves, por el mero hecho de que hay una denuncia. Por tanto, esa falta de diligencia profesional atenta contra el derecho al honor de mi cliente. Ese es el primer argumento que utiliza. Segundo argumento. Al amparo del artículo 477.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, en relación con los artículos 18.1 y 22.1d de la Constitución por no cumplirse los requisitos de reportaje neutral, lo que vimos en clase. Porque el periódico lo que dijo, nosotros hemos hecho un reportaje neutral. Había una denuncia, había unas diligencias judiciales que se derivaron de esa denuncia y nosotros nos hemos limitado a poner lo que decía la denuncia y lo que se ha ido viendo en la instrucción judicial de esa denuncia. Pero Cándida, la recurrente, dice que eso no es así. Es decir, que no se han cumplido los requisitos del reportaje neutral porque el periodista no ha sido neutral. Porque el periodista no se ha limitado a decir lo que decía la denuncia, sino que ha incluido valoraciones personales, ha dado por ciertos hechos que no estaban acreditados porque no había sentencia firme, etc. Motivo tercero. Al amparo del artículo 477.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, en relación con los artículos 18.1, al no preservar la identidad de la señora Cándida respecto de hechos no cometidos en el ejercicio de su función ni relacionados con ella. Lo que viene a decir, vale, esta señora es un alto cargo del gobierno autonómico, pero lo que aquí ha pasado no tiene relación
con su cargo. Son temas privados. Entonces, la prensa no tiene derecho a sacarlos. El periodista dijo que no, el periodista dijo, oiga, aquí esta señora ha amenazado con hundirle la vida a su exnovia prevaliéndose de su alto cargo. Entonces sí que tiene relevancia pública, porque aunque se refiere a su vida privada, también se refiere al lícito ejercicio de sus competencias y de sus potestades como alto cargo. Y motivo cuarto, al amparo del artículo 477.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 2.1, infine, y 7.3 de la Ley Orgánica 1/1982, reguladora del derecho al honor, en relación con el artículo 18.1 de la Constitución, que ya sabéis que es el artículo donde está consagrado el derecho al honor, por vulneración del derecho a la intimidad personal, por divulgación de hechos relativos a las relaciones afectivas y a la orientación sexual, porque en el reportaje sale que es lesbiana. No podía ser de otro modo, porque lo que se estaba discutiendo era la relación, digamos, una serie de agresiones, amenazas producidas en el marco de su relación de pareja. Entonces, si su pareja era una mujer, era inevitable que apareciera que era lesbiana. Bien, pues la Sala del Tribunal Supremo admitió los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación. Se tramitó y ahora vamos ya a los fundamentos de derecho, que los fundamentos de derecho son la parte de la sentencia donde se pone, se razona los, digamos, motivos jurídicos utilizados por el tribunal para dar o quitar la razón a las partes. Los fundamentos de derecho son un razonamiento jurídico con base en lo alegado por las partes, que puede ser complementado por razonamientos jurídicos que haga el tribunal que no hayan sido planteados por las partes. Es decir, el tribunal no puede meter hechos, pero sí que puede, si se le plantea un determinado conflicto jurídico al que son aplicables una serie de normas, aunque alguna de las partes, aunque las partes por error no le hayan planteado alguna norma aplicable, sí que puede complementar en su razonamiento jurídico y citar esa norma. Entonces, los fundamentos de derecho, aunque las partes son las que marcan en principio el debate sobre el derecho aplicable, el tribunal puede esgrimir e incluir, digamos, en el debate jurídico normas que no han sido citadas por las partes. Entonces, como digo, los fundamentos de derecho tienen ese objeto, un razonamiento jurídico del tribunal sobre el derecho aplicable a los hechos que se están enjuiciando. Y ese razonamiento jurídico es el que va a servir de sustento a la decisión que tome el tribunal. Bueno, fundamento de derecho. Resumen de antecedentes. Son hechos relevantes para la decisión del recurso los que se exponen a continuación. Y aquí, esto os lo vais a tener que leer vosotros entero, porque, bueno, está clarísimo. Es decir, es todo el culebrón, absolutamente todo el culebrón, que acaeció desde que esta señora pues empezó con sus líos de pareja hasta que, en fin, pasó lo que pasó. Que agredió a su exnovia, que su exnovia la tuvo que denunciar, etcétera, etcétera. Entonces, desde la página 3 hasta la página, creo que era la 11. Desde la página 3 hasta la página 8, hasta la página 9 está la explicación de todo el culebrón. Es decir, aquí no es necesario ser jurista para entenderlo, porque simplemente es eso. Es decir, es una explicación sobre, pues, en fin, todas las perrerías que esta señora le hizo a su novia, porque su novia, pues, quería romper con ella y esta señora no aceptaba la ruptura. Y le agredió, le amenazó, se metió en su casa, la encerró, le rompió los teléfonos y utilizó su cargo para intentar coaccionarla para que volviera con ella y para vengarse de ella una vez que vio que en fin, no estaba dispuesta a retomar la relación. Bueno, entonces, pasamos ya a la página 11, que en la página 11 es donde el Tribunal Supremo razona por qué da la razón a la... por qué da la razón, por qué quita la razón a doña Cándida y confirma la sentencia diciendo que el periodista no vulneró su derecho al honor y por tanto el periódico tampoco lo hizo. Dice el Tribunal Supremo, para que pueda considerarse justificada una intromisión en el derecho al honor, es preciso
que la información o la expresión se refiere a asuntos de relevancia pública o interés general, ya por la propia materia a la que alude la noticia o el juicio de valor, ya por razón de las personas, esto es, porque se proyecte sobre las que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, la cual se reconoce en general por razones diversas, no solo por la actividad política, sino también por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la razón social. Es decir, el concepto de personaje público no se ciñe exclusivamente al político. Un gran empresario es un personaje público. Un torero muy afamado es un personaje público. Hay un conjunto de motivos de influencia económica, de influencia social, de influencia política, que hacen que el sujeto sea un personaje público. E incluso el sujeto puede convertirse en un personaje público por su relación con otro personaje público. Es decir, la mujer de Bárcenas, que era una señora que no tenía, digamos, ningún tipo de carrera profesional, no tenía ni el bachiller, pero por la relación con su marido, por el hecho de que también estaba implicada en la trama, se convierte en personaje público. Bien, en suma, dice el tribunal, la relevancia pública o interés general constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia de las libertades de información y expresión cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado. Lo que os dije, yo no puedo decir en un periódico mi vecino el del cuarto es un chorizo, pero sí puedo decir en un periódico el alcalde de tal sitio es un chorizo. Si tengo unas, digamos, bases fácticas que me permitan justificar esa información. Bueno, esa afirmación. Bien, de la anterior doctrina se infiere que se está en presencia de un criterio de valoración jurídica, que escapa de la infracción procesal, a fin de ponderar si por las circunstancias personales de la demandante puede considerarse personaje público. Por tanto, no es relevante que con arreglo a disposiciones administrativas no tenga la calificación de alto cargo, o que no se le conceda quien emite la certificación. La sentencia afirma que la recurrente tenía un puesto de libre designación, de la confianza de quien tiene el cargo de consellero o consellera en Valencia, y que sus funciones y competencias son sin duda no solo de carácter técnico, sino también de carácter político, en tanto en cuanto tiene amplias competencias en el desarrollo y la ejecución de políticas públicas en vivienda y obras públicas. Esto es, tenía una proyección pública que justificaba la noticia sobre la que se informó. En suma, esta señora no era una gran política, me refiero, no estaba en la cúspide del PP. Bueno, sí, era Valencia el PP, evidentemente. Es decir, no estaba en la cúspide del partido del gobierno, pero era un alto cargo de segundo nivel. Era de esos cargos de libre designación a dedo que los consejeros, que son el equivalente a los ministros a nivel autonómico, a nivel de gobierno autonómico, eligen para que estén justo por debajo de ellos. Entonces, esta señora no era una política que se había presentado en unas elecciones, pero sí era una señora que acaparaba un poder tremendo gracias al alto cargo que le había dado el consejero en cuestión. Y por tanto, era un personaje público debido a su gran influencia política. Por tanto, el motivo no se estima. Es decir, el Tribunal Supremo entiende que es un personaje público y que, por tanto, hay una protección reforzada de las libertades de expresión e información cuando se habla de ella. Segundo, respecto del motivo segundo, que se vulneró su derecho al honor, se desestima. La sentencia recurrida afirma que el Ministerio Fiscal solicitó para la señora Cándida el sobreseimiento libre. Se desconoce el estado actual del procedimiento. Bueno, básicamente, este segundo motivo se refiere a que dice que la jueza se equivocó, bueno, que la audiencia provincial se equivocó por el tema de que no tuvo en cuenta el sobreseimiento del caso contra esta señora en el momento en el que se publicó la sentencia. Y lo que viene a decir ¿cómo se llama esto? El Tribunal Supremo es que la libertad de información no queda limitada por el resultado final del procedimiento penal que se produjo después, porque si así fuera, se restringiría la libertad de información al impedir informar sobre este tipo de hechos. Es decir, que da igual que la absolvieran, que no se sabe. Es decir, en el momento en el que se dicta la sentencia no se sabe si la han absuelto o no la han absuelto. Se abrió un proceso penal por lo que le hizo su pareja, pero no se sabe cómo acabó. Pero lo que viene a decir la audiencia provincial es, no es un hecho determinante. La suelvan o no la suelvan, en el momento en el que se publica la noticia había un proceso penal abierto contra ella por estas agresiones y por estas amenazas. Y eso tiene entidad suficiente como para justificar que el periodista informe de ello. Aunque luego la suelvan. Si luego la suelven, se publicará y se sabrá que en vía judicial no ha sido condenada.
aunque desde un punto de vista ético, pues la gente le pueda reprochar lo que hizo. Pero como digo, el hecho de que en vía judicial no haya sido finalmente condenada no es excusa para, digamos, imponer al periodista la obligación de no informar sobre el tema mientras el proceso penal está abierto. Bueno, estos eran los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal que el Tribunal Supremo los tumba, diciendo que la jueza siguió correctamente el procedimiento y no vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva. Pasamos ahora a los motivos del recurso de casación en la página 12. Infracción del artículo 7.7 de la Ley Orgánica del Derecho al Honor por considerar que la existencia de denuncia exime al informador de todo deber de contrastar los hechos. Bueno, el Tribunal Supremo dice que a juicio de la recurrente, el nudo gordiano consiste en saber si conforme a derecho el deber de contrastar la noticia que se exige al periodista se limita en los casos que exista denuncia a comprobar la existencia de esta y su correspondencia con lo publicado, o si por el contrario se extiende también al contenido de la misma. La reciente sentencia 370 del 19 de 11 de junio hace una serie de consideraciones que son aplicables al supuesto litigioso. A diferencia de la libertad de expresión, respecto de la que no se exige la veracidad, dice, sino que el objeto de la crítica y opinión sea de interés o relevancia pública, constituye requisito para que la libertad de información resulte amparada constitucionalmente que sea veraz. Es decir, la clave de la libertad de información es que la información sea veraz, debiendo entenderse la veracidad como el resultado de una razonable diligencia por parte del informador, al contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales y ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información con el transcurso del tiempo pueda ser desmentida o no resultar confirmada, faltando esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o meras invenciones. Por tanto, es lo que os dije en clase. Cuando dais una información, no se os puede exigir que esa sea 100% veraz en el sentido de que cada dato sea real a la hora de exigiros responsabilidad profesional como periodistas. Pero sí que se os puede exigir que hayáis cumplido con la diligencia necesaria a la hora de contrastar fuentes, a la hora de usar fuentes fiables, a la hora de no construir una noticia sobre un rumor que te ha contado un tío cualquiera en un bar, es decir, sino de dar la información contrastando fuentes y utilizando fuentes fiables. Si lo hacéis así, aunque luego la información resulte no ser veraz del todo, o incluso no ser veraz, vosotros habéis cumplido vuestra obligación y a efectos legales, a efectos del derecho a la información, vuestra información, paradójicamente, se considerará veraz. Es decir, aunque los datos sean falsos, se considerará veraz porque habéis cumplido la obligación que teníais de ejercer vuestra profesión de forma diligente. En todo caso, la diligencia exigible a un profesional de la información no puede precisarse a priori, sino que depende de las características concretas de la comunicación de que se trate. Ni la información ni la opinión o crítica pueden manifestarse con frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con la noticia. No hay un derecho al insulto. La transmisión de la noticia no puede sobrepasar el fin informativo o la intención crítica pretendida, dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado. No se puede utilizar una noticia para insultar gratuitamente a una persona. El requisito de la proporcionalidad no obliga a prescindir de la concisión propia de los titulares o demás particularidades propias del lenguaje informativo oral o escrito, salvo cuando más allá de las necesidades de concisión del titular, en este se contengan expresiones que sin conexión directa con el resto de la narración sean susceptibles de crear dudas específicas sobre la honorabilidad de las personas. Lo que viene a decir es que, bueno, los titulares son cortos, las entradillas, bueno, los subtítulos de las noticias también son cortos y, pues eso, es decir, que en esa tesitura, mientras no se insulte abiertamente a alguien, sí que se puede dar una información telegráfica que, en principio, por su concisión, pudiera considerarse que da una imagen negativa de la persona por no ser todo lo, digamos, detallada a la hora de informar del tema, porque en pocas palabras se pueden decir pocas cosas, pero que siempre y cuando no haya insultos gratuitos ni se utilice el titular y su necesaria concisión como excusa para, digamos, imputar falsedades, pues eso, es decir, que sigue siendo respetuoso con el derecho al honor. La anterior doctrina ha sido aceptada y aplicada por la sentencia recurrida. En la noticia, aparecida el 23 de noviembre de 2015, el periodista da cuenta de la interposición de la denuncia contra la demandante
Y es cierto que relata el contenido, pero el periodista no imputa los hechos denunciados, dándolos por veraces, sino que relata lo que la denunciante había denunciado. No se inventa la noticia, sino que informa de algo tan serio como es el contenido de una denuncia penal. Por tanto, el periodista cumplió con el deber del reportaje neutral porque no dijo esta señora pegaba a su novia. Dijo, la novia de esta señora le ha denunciado porque dice que le pegó y se ha abierto un procedimiento penal. Reportaje neutral, absolutamente aséptico. Dice lo que ha pasado. En segundo lugar, tampoco puede predicarse como en verá la noticia del 24 de noviembre relativa al cese de la demandante. Todo lo que se relata obedece a fuentes que la sentencia recurrida especifica y su contenido se compadece en esencia con la secuencia procesal de los hechos mutuamente denunciados. Lo mismo cabe decir de las noticias publicadas el 25 de noviembre y el 30 de enero de 2016. Después, respecto a la infracción del artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, que le imputan por no cumplir los requisitos del reportaje neutral, el Tribunal Supremo vuelve a decir que sí que cumplió con los requisitos del reportaje neutral porque lo único que dijo es que había una denuncia y relató el contenido de la denuncia. Nunca dijo que fuera verdad. Después, esto ya es el último párrafo de la página 13. Se le imputa también como infracción al periodista en el recurso de doña Cándida que no preservó la identidad de la demandante respecto de los hechos no cometidos en ejercicio de sus funciones. El Tribunal Supremo entiende que aunque los hechos pudieran... Bueno, esto es el razonamiento que plantea el letrado de la recurrente. El Tribunal Supremo dice que si la noticia era de interés general, no era porque se refiriese a una denuncia por malos tratos en el ámbito de la pareja, lo que lamentablemente es muy frecuente, sino porque la persona denunciada era un personaje público en el sentido ya analizado. En atención al ilícito penal que se renuncia, la noticia tiene relevancia informativa, por lo que la publicación del nombre y apellidos de la denunciada no puede vulnerar su derecho a la propia imagen. Es decir, lo que dice el Tribunal Supremo es, si ponemos que fulanito con nombre y apellidos, mecánico de profesión, ha agredido a su esposa o que su esposa le ha denunciado por agredirle, sí que se puede vulnerar su derecho a la propia imagen porque, al no ser un personaje público, tiene ese derecho al anonimato. Pero los valencianos tienen derecho a saber que los altos cargos de su gobierno pegan a sus parejas, porque son personajes públicos. Y porque, evidentemente, tiene relevancia pública que el señor que está gestionando, por estar puesto a dedo, por ser militante del partido que gobierna, intereses de toda la comunidad valenciana, ha agredido a su pareja. Porque nos da una imagen de su catadura moral. Entonces, en ese sentido, el Tribunal Supremo entiende que, al ser esta señora personaje público por lo influyente de su cargo, sí que existía sí que existía autorización para el periodista de informar de lo que había pasado y de dar su nombre y apellidos. Bueno, luego también esta señora dice que se atentó contra su derecho al honor y a su intimidad al decir que era lesbiana. Pues el Tribunal Supremo dice que no. Dice, si las referencias a la orientación sexual fuesen absolutamente innecesarias, lo que no es el caso, sí que habría habido esa vulneración. Pero nos encontramos ante una denuncia en el marco de las relaciones de pareja, y ni la denunciante ni la denunciada ocultaron en sus manifestaciones esa relación, por lo que no era viable publicar las noticias sin hacer mención a su contexto. Es decir, que si dicen que fulanito, que es hombre, agredió a menganito, que era su pareja, pues evidentemente es obvio que son homosexuales. Entonces es imposible publicar las noticias sin omitir esos datos. Por todo esto, el Tribunal Supremo dice, en síntesis, es un reportaje neutral, indudablemente es un reportaje neutral, porque nos encontramos ante relaciones de pareja en cuyo marco se ha producido un, ataque, malos tratos, amenazas, coacciones hacia uno de los miembros de la pareja, en un contexto en el que el agresor es personaje público y en el que el periodista se ha limitado a transcribir escrupulosamente el contenido de la denuncia penal y cómo se ha ido produciendo el proceso penal, sin más, sin hacer valoraciones personales, sin dar por ciertos los hechos, simplemente diciendo lo que dice la documentación judicial y dejando claro que eso no implica la culpabilidad de la señora, sino que la señora está siendo enjuiciada por esos hechos. Eso es un reportaje neutral. Informo tomando como base las fuentes. Reproduzco lo que dicen las fuentes. No incluyo opiniones mías sobre si es verdad o es mentira. No digo que los hechos sean ciertos. Simplemente pongo informaciones objetivas ante los ojos de los lectores.
En esa tesitura no se me puede imputar vulneración del derecho al honor de nadie. Y por eso el Tribunal Supremo absuelve a este señor, al periodista. Bueno, espero que os haya resultado medianamente ameno el vídeo y bueno, en clase seguiremos viendo otras sentencias similares. Espero que os haya servido para familiarizaros un poco con ellas. Bueno, hasta luego.